Mandar un saludo a todos los que están acompañándonos en esta reunión a través de este medio. Les enviamos un abrazo y queremos también expresarle, expresar juntamente con ustedes que en este momento donde podemos alabar a Dios, realmente es de mucha ayuda, de mucha bendición el que podamos hacerlo juntos. Los hermanos que estamos aquí en este lugar, usted en su casa, en el lugar donde nos acompaña, seguramente a través de estos cantos podemos conectarnos y ponernos en un mismo sentir de lo que Dios quiere estar hablando también y bendiciendo en nuestras vidas. Quiero a través también de este medio, pedirles a cada uno de ustedes que sigamos orando. Son tiempos de mucha dificultad. Pidamos a Dios que Dios tenga misericordia de esta tierra, de esta nación, de este pueblo. Y pidamos a Dios también que Dios esté ayudando los corazones de aquellas personas que están de alguna manera pasando momentos difíciles, ya sea porque estén enfermos, porque tengan algún problema económico a raíz de perder un trabajo, una fuente de ingresos para él, su familia. También pedirles que estemos orando por aquellas personas que han perdido familiares, que han estado perdiendo seres queridos. Es algo también muy difícil en estos tiempos. A diferencia de otros momentos, toda pérdida es muy difícil, es muy lamentable, toda pérdida de un ser querido. Pero en las condiciones que ahorita se están dando estas pérdidas, a veces no podemos estar muchas personas en un solo lugar o en ese lugar donde están la familia reunida despidiendo los restos de sus seres que han partido. Y eso a veces lo hace también un poco más difícil. Por eso les invito a que oremos por aquellos que han tenido que estar enfrentando esta pena de perder un familiar, de perder un ser querido, y que han tenido que tomarlo de frente, es decir, tenerlo de frente este evento. Oremos por ellos. Yo quiero también comentarles que entre nosotros han partido seres también muy queridos, hermanos. Hace 8 días estuvimos acompañando a la familia de nuestro hermano nuestro hermano Camerino, su esposa todavía, ella ahora ya una viuda, la hermana Maximina, y estuvimos con ella despidiendo a nuestro hermano Camerino. También nos hemos enterado de la partida del señor Gonzalo Quesada. Queremos mandar nuestras condolencias a la familia Quesada por esta pérdida, por esta partida del señor Gonzalo. Y también nos hemos enterado de la partida de nuestra hermana Agustina, que es Cruz, Agustina Cruz. Ella es madre de nuestro hermano Mario Domínguez Cruz. El día de hoy en la mañana falleció también el señor Gonzalo, el día de hoy falleció.
Son personas que conocían de la palabra de Dios. Nuestra hermana Agustina, el señor Gonzalo, conocía de la palabra de Dios y que Dios esté precisamente ayudando a la familia en estos momentos. Pedimos a Dios por ellos, rogamos a Dios por estas familias, que Dios les fortalezca en medio de estas circunstancias. Sabemos que son momentos difíciles para las familias, para nuestros hermanos también, que han perdido seres queridos. Y en medio de todas estas situaciones de dificultad, de dolor, de pena, quizás no podemos estar todos los hermanos, toda la iglesia, pero lo que sí podemos tener certeza es de que el Señor no se ha alejado de nosotros, no se ha apartado y está ahí precisamente con cada uno de ustedes en estas situaciones que son difíciles. Y también creemos que está el Señor con aquellos que están ahorita quizás en medio de un momento difícil en la enfermedad. También creemos que está con ellos y hemos estado orando como iglesia, no solamente esta congregación, sino muchas otras congregaciones. Nos hemos unido precisamente a estar ayunando y orando para pedir precisamente por todos estos tiempos que hemos estado viendo de dificultad y que muchas personas están viviéndolo de cerca. Hemos estado pidiendo por las personas que están al frente en estas cuestiones de atender a los pacientes, enfermeras, médicos, doctores, etcétera, cada uno del personal, las personas de seguridad, las personas que asisten en lo administrativo, en la limpieza y en los hospitales. Hemos estado rogando precisamente que Dios ayude pues esta nación por todas estas cosas que hemos estado viviendo. Y recordemos que son tiempos también difíciles. Por eso, por un lado, vemos la dificultad, vemos los momentos difíciles, pero por otro lado también hemos visto cómo Dios ha obrado en medio de esas situaciones, consolando, reconfortando, manifestándose de una forma muy próxima, muy cercana a estas personas que han enfrentado momentos difíciles. Sabemos que también lo hará con las familias que he referido, la familia del señor Gonzalo, la familia de nuestra hermana Maximina, y también con la familia de nuestro hermano, nuestra hermana Agustina. También el Señor estará ahí ayudando a nuestro hermano Mario, a su familia, que han pasado momentos muy difíciles, la familia Domínguez Cruz, y queremos seguir orando para que Dios ayude a cada uno de estas personas. Amados, pues queremos pedirles que a través de todo esto sigamos también aquellas indicaciones que se nos han transmitido a través de las autoridades para estar teniendo en cuenta las medidas de cuidado, de cuidarnos nosotros y de cuidar a los que están con nosotros, precisamente para evitar todas estas complicaciones que seguramente están afectando, como hemos referido, a muchas personas. Y quiero también, con el favor de Dios, el día de hoy abordar un tema. Quiero que podamos ir a la Escritura, porque en la Escritura es donde podemos nosotros encontrar el consuelo y la fortaleza en nuestras vidas. Y yo espero que con el favor de Dios precisamente hoy podamos nosotros entender una de las cosas que es también muy importante en medio de estos tiempos, en todas estas situaciones que estamos pasando, viviendo de cerca, con personas muy cercanas a nosotros, pero debemos de considerar esto que nos habla la Escritura. Yo quiero invitarle para que vayamos a la Escritura a leer un salmo. Quisiéramos ver el Salmo 32, el versículo 1 al verso 5. Es David el que escribe este salmo y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire qué importante es lo que nos expresa este salmo. Habla muchas cosas que son realmente de mucho valor, de mucha trascendencia. Y este salmo, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, es un salmo que toma mucho sentido porque nos está hablando de la experiencia que tiene un hombre que va con Dios, un hombre que se acerca a Dios reconociendo su condición espiritual y él pide a Dios, ese hombre pide a Dios que Dios le ayude y que restaure su vida, que limpie su vida del pecado, que sus pecados que él ha cometido puedan ser borrados, puedan ser quitados. Y esto es algo muy importante. Precisamente este salmo nos habla sobre el perdón. Es un salmo que nos enseña sobre el perdón y nos dice precisamente, iniciando el salmo, que es una bienaventuranza el hecho de que una persona pueda recibir el perdón de sus pecados. Imagínese, es una bienaventuranza el hecho de que usted, yo, cualquiera de estas personas o cualquier persona pueda recibir el perdón de los pecados. Y esto es algo muy interesante y es muy importante para estos tiempos. Quiero decirle que en medio de todo lo que estamos viviendo, seguramente Dios lo que busca también es que el hombre se acerque a Él, sea un tiempo para acercarnos a Dios y arreglemos nuestra condición espiritual con Dios. Ninguno de los presentes, ninguna de las personas que estamos en este mundo tenemos garantía de cuánto tiempo viviremos, de cuántos años más tendremos de vida y de existencia. Amado, ninguno de nosotros tenemos una certeza, una garantía de decir, yo tengo la garantía de que voy a vivir 10 años, 15 años, todavía me voy a casar, todavía voy a tener a mis hijos, voy a ver a mis nietos, voy a ver hasta mis bisnietos, los voy a ver. Y amado, eso es algo que ninguno de nosotros, ningún ser humano tiene plena certeza de que se logrará eso. Es cierto, lo tenemos a veces como una añoranza, un anhelo, como un deseo, como un ruego, como una petición, y que Dios conceda esas peticiones, pero la verdad es que en la realidad nosotros también no tenemos plena certeza de cuánto tiempo vamos a vivir. Y esto es algo que nos debe de hacer pensar y considerar que el perdón es algo importante para buscar en este tiempo. Y el perdón es algo que todos necesitamos, amado. Quiero decirte que el perdón es un bien espiritual. Aquí lo podemos ver en esta diapositiva. Podemos observar cómo en esta diapositiva nos dice ahí, el perdón es un bien espiritual que todos debemos de experimentar y también que debemos de expresar, amado. Y esto es una realidad. La Biblia, uno de los temas centrales que nos habla es precisamente el perdón. Un tema central y esencial en la Biblia es Jesús, el Hijo de Dios, es Cristo, es el Mesías, es el Salvador, es el tema central en la Escritura. Pero juntamente con este tema está de la mano el perdón, amado, porque a través de Jesús es que el hombre puede tener precisamente el perdón de sus pecados. Y esto es algo interesante. La Biblia precisamente nos habla del perdón. Este salmo que estábamos leyendo nos invita a que nosotros busquemos el perdón con Dios, nos lleva a que nos reconciliemos con Dios, y está expresando precisamente, nos está contando la experiencia que tuvo David al recibir el perdón de sus pecados, esa experiencia que él tenía que experimentar. Él habla de cosas que él sentía que mientras no se acercaba a Dios, mientras no encontraba el perdón, mientras no declaraba sus pecados delante de Dios, él dentro de sí se sentía mal, abatido, su alma se sentía intranquila, insatisfecha, se sentía realmente sin paz, sin descanso, sin alivio, hasta el momento en que experimenta el perdón de parte de Dios en su vida. Y eso es lo que precisamente nos habla la Escritura, y lo que yo quiero hablar contigo acerca
acerca de ese perdón, el perdón que Dios quiere que nosotros estemos buscando en este instante. Ahora, como decimos aquí, y lo ves tú ahí en la presentación, en esa diapositiva, tú estás viendo, el perdón es un bien espiritual. Y fíjate cómo dice ahí, que todos debemos de experimentar. Todos debiéramos de experimentar. Y precisamente el Salmo 32, el verso 1, cuando está diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El profeta, en este caso el rey David, está hablando de cómo un hombre que ha alcanzado el perdón se siente dichoso. Es 1000 veces feliz la persona que ha alcanzado ese bien espiritual. Y por eso te digo, todos debiéramos de experimentar ese bien. Todos deberíamos de encontrar ese bien espiritual. Si tú eres un creyente, tienes motivo para agradecerle a Dios. Si has alcanzado y has alcanzado precisamente ese perdón, obviamente como creyente tienes el motivo para agradecerle a Dios. Si tú eres una persona que no te habías ocupado de buscar el perdón de Dios en tu vida, pues es el tiempo, amado. Seguramente es el momento en que nosotros debemos de buscar el perdón de Dios. Y también quiero decirles que es una bienaventuranza el hecho de que ha habido personas que al partir han podido encontrar el perdón de Dios. Antes de partir de este mundo, han podido encontrar de parte de Dios el perdón. Y eso es una dicha, amado. Es una dicha porque viene una eternidad, viene una vida después de esta, y al haber estado reconciliado con Dios, el perdón nos lleva a reconciliarnos con Dios, entonces nos puede ayudar para la vida que vendrá después de esta, para la eternidad que pasaremos precisamente después de esta vida. Y es ahí donde podremos también saber cuán importante y cuán bueno es que hayamos experimentado este bien espiritual, que hayamos vivido este bien espiritual. Así es que, amado, pues nosotros necesitamos saber lo que nos habla la Escritura sobre este bien. Y quiero hablarte precisamente de eso. Ahora, antes de continuar en este estudio, quiero decirte que la primera parte del estudio voy a hablar del perdón de Dios hacia el hombre, porque esa es la dirección, la primera dirección que tenemos en el perdón en la Biblia. Es decir, la Biblia nos habla de que Dios quiere dar el perdón, de que Dios ha dispuesto los medios para reconciliarse con el hombre, para perdonar al hombre. Pero también, en otro sentido, el perdón, cuando la Biblia nos habla del perdón, también nos habla del perdonar a nuestro prójimo, de arreglarte con tu prójimo, con tu semejante, ponerte a cuentas. Y eso es lo que la Biblia nos habla sobre el perdón. Y yo quiero decirte que este tipo de perdón, por eso necesitamos primero experimentarlo con Dios. Todos necesitamos experimentarlo, pero también nosotros tenemos que expresar el perdón hacia nuestro semejante. Si tú has sido afectado, si tú has sido dañado, herido, si has sido lastimado emocionalmente, tú necesitas perdonar y también necesitas expresar ese perdón hacia otras personas. Y eso es lo que realmente la Biblia nos enseña sobre el perdón. Bueno, vamos a ver esta primera parte, lo que la Biblia nos habla sobre el perdón, y más específicamente la Biblia se refiere al perdón que Dios le da al hombre, como lo refiere como el perdón de sus pecados. Vamos a ver qué es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Si tú buscas en un diccionario, por ejemplo, nos puede hablar de estos puntos que yo aquí estoy refiriendo. Los estoy dirigiendo en este sentido para que nosotros podamos entender por qué la Biblia nos habla de ese perdón, del perdón de pecados. Como decíamos, es una experiencia espiritual. Es algo espiritual que tú necesitas vivir, que tú necesitas realizar en tu vida.
Y se presenta en 3 puntos. La Biblia nos habla del perdón de pecados en 3 puntos, es decir, en estas 3 cosas. Primero, nos habla de que el hombre ha pecado por cuanto el hombre ha quebrantado los mandamientos de Dios. Y eso es para que tú y yo podamos acercarnos a Dios y podamos precisamente buscar el perdón de nuestros pecados. Primero necesitamos reconocer el pecado que hemos cometido. El hombre necesita reconocer los pecados que ha llevado a cabo. Y no es difícil, la verdad, amado. No es difícil que nosotros sepamos qué cosa está bien y qué cosa está mal. En primera instancia, Dios nos ha dado una conciencia. Y esa conciencia nos acusa cuando hemos hecho algo indebido. A veces los hombres, precisamente redarguidos por su conciencia, buscan esconderse, buscan alejarse de ciertos lugares donde los conocen, de gente que sabe quiénes son, para que no sean descubiertos, para que no se enteren, para que nadie sepa lo que él está haciendo, lo que hizo. Trata de ocultar sus hechos, trata de negar los hechos, y eso es precisamente a causa de que su conciencia le da testimonio de que hizo algo indebido. Entonces la conciencia nos enseña a entender cuando estamos infringiendo leyes morales que están escritas en nuestros corazones, en nuestras conciencias que Dios ha puesto ahí. Ese es el primer punto. Pero también, si tú conoces de la palabra de Dios, si tú te llamas cristiano, si has conocido a Dios de hace mucho tiempo, desde pequeño ibas a la escuela dominical, te reunías con tus padres, o a lo mejor escuchabas en algún otro lugar el evangelio ya adulto de una persona por tu propia pie y voluntad, ibas a escuchar el evangelio, oías la palabra de Dios. Tú quizás tienes conocimiento de la palabra de Dios, conoces los mandamientos de Dios, quizás sabes los 10 mandamientos, además puedes saber otras cosas que enseñó el Señor Jesucristo, y quizás esas palabras precisamente son las que nos ayudan a entender cuando el hombre ha infringido la ley de Dios, cuando el hombre ha quebrantado las leyes divinas. Entonces, el primer aspecto es que el hombre debe de conocer y debe de entender que el infringir la ley divina le ha hecho estar en una condición perdida. Es decir, que esa persona, cuando muera, cuando parta de esta tierra, no va a poder estar en el paraíso donde Dios quiere que el hombre pueda llegar, donde Dios quiere que el hombre llegue. No va a poder estar en el cielo. También la Biblia le denomina el reino de Dios, ese lugar donde el hombre estará para siempre con Dios, viviendo cerca de Dios y viviendo con otras personas que también amaron a Dios, le fueron perdonados también sus pecados. Si una persona ha cometido los pecados, ha cometido pecado, entonces la persona no podrá estar en ese lugar. Eso es una realidad que nos enseña la Escritura. El mismo Señor Jesucristo nos habló de esto, el apóstol Pablo nos habla de estas cosas, Pedro nos habla de estas cosas, y el Evangelio precisamente nos muestra que esa es la condición del hombre. Por consiguiente, el primer aspecto, amado, de este bien espiritual que necesitamos experimentar todos, el perdón de nuestros pecados, es reconocer lo que hemos hecho. Tenemos que reconocer el pecado que hay en nuestras vidas, el pecado que tú estás practicando, el pecado del cual tu conciencia, la luz que tú tienes de la palabra, te hace entender que has ofendido a Dios. Amado, eso es el primer punto. Ahora, el siguiente paso, el siguiente punto, amado, vamos a verlo aquí en la diapositiva, es precisamente que el hombre, al reconocer sus faltas, se arrepiente. El hombre, al reconocer sus faltas, al reconocer sus pecados, se arrepiente. Al reconocer los pecados con los que ha ofendido a Dios, se arrepiente de esos pecados. Y el siguiente punto es entender que Dios puede dar el perdón, nos da el perdón porque Dios en su amor y en su gracia ha remitido la culpa y ha puesto el medio para que el hombre reciba ese perdón.
Es decir, que Dios ha dispuesto el medio para que el hombre le sea justificado, le sea perdonado su pecado, sea justificado porque alguien ha pagado su deuda. Y eso nos habla de Jesús. Este punto nos hace pensar en Cristo. Este punto se refiere precisamente a la misión y el propósito que tenía el Señor Jesucristo de venir a este mundo, de venir a esta tierra. Dios en su amor envió a su Hijo, dice ahí la Escritura. Cristo mismo declaraba en los evangelios que Él había venido a este mundo precisamente para dar su vida en rescate por muchos. Y eso nos muestra el propósito que tenía Cristo. Dios en su amor, en su gracia, Él puso el medio, puso las condiciones, puso la forma para que el hombre ahora pudiera ser declarado inocente de sus pecados, porque hubo alguien quien ya pagó por esos pecados. Y esa es precisamente la misión que hace el Señor Jesucristo. Entonces en la Biblia, cuando nos habla del perdón, nos habla de estos aspectos, amado. Vuelvo a mencionarlos de forma más rápida. Primero, el hombre tiene que reconocer que ha pecado delante de Dios. Segundo, tiene que arrepentirse de esos pecados. Y tercero, Dios en amor y en gracia ha puesto el medio para que el hombre pueda alcanzar el perdón de sus pecados. Y eso es porque ha enviado a su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es precisamente la manera en que la Escritura nos hace referencia hacia el perdón de los pecados. Y esa experiencia es la que tú debes de encontrar y es la que tú debes de buscar. Personas, tú que estás en casa, tú que estás ahí a lo mejor en algún momento difícil en tu vida, estás angustiado por distintas situaciones. Mira, a veces nos aflige la economía, a veces nos aflige la salud, a veces nos afligen estas circunstancias que estamos viviendo. Y cómo no, realmente son cosas que pueden afligir, pero también creo que en medio de todas estas cosas hay algo todavía por encima de estas circunstancias que debiera de afligirnos más y debiera precisamente de concientizarnos o hacernos más conscientes de la eternidad, de la vida eterna, del momento en que tengamos que dejar este mundo, partir y cómo está nuestra vida delante de Dios. Creo que eso es también algo muy importante en este tiempo, amado. Las personas, todos nosotros debiéramos de experimentar ese perdón que Dios ha puesto, ofrece delante de nosotros y lo ha puesto gracias a su Hijo Jesucristo, por medio de su Hijo Jesucristo. Y ese es el propósito que yo quiero transmitirte a través de este mensaje, amado. Comunicarte que el hecho de que Dios nos ha estado también hablando en medio de estos tiempos es para que nosotros no olvidemos nuestra necesidad espiritual, no olvidemos la condición espiritual en la que nos encontramos. Todo lo que vivimos a veces nos despierta en ese ámbito, en lo espiritual. Nos hace más conscientes a reconocer nuestra fragilidad, debilidad, nuestra dependencia de Dios. Pues este es el tiempo donde también necesitamos nosotros reconocer que nuestra vida no ha caminado bien delante de Dios. Que nosotros en este tiempo, antes de todas estas cosas, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vivir? ¿Cómo era tu andar? ¿Cómo era tu vida en las cosas de este mundo? Quizás la prioridad en tu vida eran otras cuestiones, otras situaciones en tu vida. Era lo que más estabas ahí buscando y anhelando en tu vida espiritual. Es decir, buscabas otras cosas. Y obviamente lo espiritual no era lo más importante, era más importante algunas otras cosas. Para algunas personas, por ejemplo, pues el hecho de estar, con vida y con salud, era buscar la fiesta, la parranda, las diversiones, los pecados, los placeres, los vicios, el estar así como que viviendo el momento, la vida. Y cómo lo vemos en este tiempo, todavía hay gente que de alguna manera en todo lo que estamos nosotros pasando, todo lo que se vive en nuestro entorno, hay gente que todavía no le cae el 20, todavía no entiende la fragilidad, la línea tan delgada, la línea que nos puede separar entre la vida y la muerte, y no alcanza el hombre a veces a entender todo eso, porque pareciera que hay una venda en sus ojos.
Pero la verdad es que también no en todos esto acontece. Dios nos ha hecho reflexionar y pensar no solamente en la salud, en la vida, sino también pensar a veces en las cosas que vienen después de esta tierra, después de este mundo, después de estar aquí en esta tierra, amado. ¿Qué será de nuestra alma? ¿Qué será de la vida después de esta? Y seguramente hay personas que han meditado en esto. Por eso este concepto que nos habla la Escritura es algo de lo que debemos de buscar en este tiempo. El estar preparados aún cuando estamos en esta tierra para cuando tengamos que partir. Y una de las cosas que tenemos que arreglar es arreglar nuestra vida con Dios. Arreglar nuestra vida con Dios, ya sea que tengamos que partir. Yo no sé, por ejemplo, en mi caso, si aún puedo vivir el día de mañana, la siguiente semana, pero de alguna forma, cuán importante debe de ser para mí el estar bien con Dios antes de que yo parta de este mundo. Pero eso también tiene que ser el concepto y la manera de ver y de pensar en ti, amado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y prepararte precisamente para ello. Por ese lado, esto es algo que nosotros tenemos que tener presente. Dios nos está poniendo delante la oportunidad de reconciliarnos con Él. Estos son los tiempos donde el hombre tiene que arrepentirse. Es el tiempo donde el hombre tiene que pasar por alto, como dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 17, verso 30. El Señor dice que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y ahora le demanda al hombre, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ese es precisamente un llamado que Dios nos está haciendo también en estos tiempos, amado. Por un lado, creo que Dios está con aquellas personas que están en el dolor. Yo no digo que Dios no está ahí. Seguramente Dios se ha acercado a ti que estás sufriendo, que estás con miedo, con angustias, con preocupaciones. Pero dentro de toda esa bondad y misericordia donde Dios se acerca a tu vida, también Dios nos habla que enmendemos nuestros caminos. También el Señor nos está haciendo un llamado a nuestras vidas de que corrijamos nuestra vida, de que enderecemos nuestras sendas, de que volvamos al camino de verdad, que volvamos a Dios, que nos acerquemos a Él, que dejemos la ligereza, que dejemos las cosas triviales que un día se van a esfumar. Mira, la vida se nos puede esfumar en esta tierra en cualquier instante, por estas circunstancias o por otras que pudieran venir más adelante. Nuestros bienes, riquezas, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros años de estudios, en algún momento pueden esfumarse esas cosas y no pueden ser sostén para enfrentar la circunstancia difícil. No pueden ser un báculo, no pueden ser un bastón, no pueden ser algo en lo que tú te recargues pensando que con esas cosas que tienes vas a poder surfear y vas a poder esquivar y vas a poder hacer frente a las dificultades. Amado, no es garantía. Nuestra vida en esta tierra es muy endeble, es muy frágil, es muy vulnerable, amado. Solamente podemos confiar en Cristo Jesús, solamente podemos recargarnos realmente en Cristo, el que nos puede ayudar a enfrentar las circunstancias difíciles. Pero para eso necesitamos también reconciliarnos con Él. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Y el perdón de pecados, cuando la Biblia nos habla del perdón de pecados y la experiencia que describe, por ejemplo, ahí David, en ese Salmo 32, nos está invitando a esto, amado, a que tú y yo tenemos que reconciliarnos con Dios. El propósito del perdón es la reconciliación. Es decir, Dios, al querer perdonar los pecados al hombre, es porque Dios quiere reconciliarse con el hombre. Algunas personas a veces piensan que están reconciliadas con Dios. Y mira, yo quiero precisamente llevarte a que entendamos qué es lo que Dios nos está pidiendo. O sea, cuando Dios perdona, ¿a quién Dios le da el perdón de pecados?
Vamos a ver estos puntos, seguramente son temas que tú has escuchado en esta iglesia, en iglesias entre nosotros, has oído estos mensajes, pero no está por demás recordar precisamente por qué Dios da ese perdón, a quién se lo da Dios, a quién Dios le da el perdón. Mira, en primera instancia Dios le da el perdón a las personas que se arrepienten. Es decir, aquellas personas que con un corazón contrito, un corazón que ha reconocido su culpabilidad, deciden cambiar, deciden darle un giro a su vida, deciden tomar decisiones con Dios, están tomando decisiones con Dios y quieren precisamente ahora hacer las cosas diferentes, ya no ir en la misma dirección en la que estaban yendo. Ya no seguir esa misma dirección. Y seguramente, mira, amado, esto lo han dicho en otros ámbitos o enfocado a otras áreas de nuestras vidas. Han dicho especialistas que esta pandemia va a traer muchos cambios en nuestras vidas. Y quizás uno de los cambios más significativos y más rápidos de comprender es, por ejemplo, el aseo de manos. Después de esta pandemia, muchas personas nos vamos a quedar con este hábito de estarnos lavando las manos a cada instante para cuidar precisamente ese hábito, ese ámbito, nuestra salud. Bueno, imagínate si esta pandemia puede producir ese tipo de cambios. Amado, el comprender por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, comprender por la obra del Espíritu Santo cómo ha sido nuestra vida. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo has llevado tus caminos? ¿Cómo han sido tus caminos antes de venir a Dios, antes de acercarte a buscar a Dios, antes de escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo han sido tus caminos? Seguramente tiene que haber una diferencia. Esta pandemia va a traer diferencia en nuestros hábitos, en nuestras formas de vida, hasta en la alimentación, en muchas áreas de nuestra vida va a poder dejar una marca. ¿Por qué las cosas de Dios no podrán hacer algo mayor? Te pregunto, ¿no podrán hacer algo mayor en tu vida? Amén, seguramente sí. Dios quiere hacer algo mayor en tu vida, algo más grande en tu vida, un cambio verdadero, un cambio real en tu vida. Solamente basta que tú reconozcas esto, solamente basta que reconozcas cómo has llevado tu vida, cómo ha sido tu vida delante de Dios, que abras tu corazón y que le digas: Señor, es cierto, reconozco que he hecho cosas indebidas, reconozco que he cometido cosas que no te han agradado. Y toma la decisión, da ese paso, amado, da ese paso de darle el giro a tu vida y ahora disponerte, ahora entregarte a las manos de Dios, ahora entregarte a la voluntad de Dios, ahora entregarte a la dirección que Dios quiere dar a tu vida por medio de su palabra. Y verás cómo Dios hace cambios en tu vida. Amén y amén. Entonces, el perdón se da a los que se arrepienten. Ahora, esto que te estoy describiendo es un conjunto, no es uno de ellos para que se dé el perdón. Vamos a ver el inciso B. Aquellos que abandonan el pecado, eso está implícito en el arrepentimiento, abandonar el pecado, dejar de hacer aquello que te ha precisamente puesto mal delante de Dios. Hay que abandonar eso, amado. Y sabes, este es el tiempo de abandonar vicios. Este es el tiempo de abandonar esa violencia dentro de la familia. Este es el tiempo de tomar decisiones precisamente en tu vida y abandonar aquellas cosas que te han generado mal, que te han puesto mal con los tuyos y sobre todo que te han puesto mal delante de Dios. Abandonar la mentira, abandonar ahí la religiosidad, abandonar cosas que no te han llevado realmente a ser una persona que bendiga a otros, que inspire a otros, que ayude a otros, que manifieste la ayuda de Dios en tu vida. Amado, es abandonar muchas cosas, dejar aquello que es pecado, las borracheras, la hechicería, la brujería, la idolatría, muchas cuestiones que te ponen en mal delante de Dios. Es dejar aquellos pecados que te han llevado precisamente a estar mal en tu vida. Entonces abandona esos pecados. El inciso C es: el perdón se le da precisamente a aquellos que confiesan su pecado. Tú tienes en algún momento que hablar con Dios.
Así como en algún instante tendrás que quizás hablar con una persona para reconciliarte con él y necesitas decirle cuál es la causa por la que te estás acercando a él. Vengo a pedirte perdón. ¿Y de qué me vas a pedir perdón? Bueno, quiero pedirte que me perdones porque hace mucho tiempo hice esto en contra tuya. O me acuerdo que hice este mal contra ti y te vengo a pedir perdón. Asimismo también nosotros tenemos que hablar con Dios. Ahí en tu casa lo puedes hacer. Ahí quizás hincado, ahí puesto de rodillas, ahí quizás en algún momento tú con Dios, hablando con Él, acercándote ahí en tu corazón, en tus pensamientos, hablando con Él y platicándole lo que hay en tu corazón y diciéndole a Dios lo que hay ahí en tu vida. Confiésale esos pecados, los que tú has cometido contra Él, con los cuales tú le has ofendido. Confiesa sus pecados. A esas personas Dios les perdona. Pero también, mira, amado, además de esto es necesario que tú creas. Como que estos puntos nos hablan de la actitud y de las condiciones o de las condiciones necesarias para que Dios exprese su perdón a esa persona. Los que llevan a cabo estas cosas, los que cumplen estas condiciones, los que tienen estas actitudes precisamente, los que tienen estas decisiones en su vida, decisión de arrepentirse, de abandonar el pecado, de confesar su pecado y no encubrirlo, no esconderlo, sino realmente declarárselo a Dios tal cual. Y a los que creen en Jesús, a los que han puesto su fe en Jesús, porque Jesús es la persona por la cual tú puedes ser perdonada. Es decir, por medio de Cristo, gracias a Jesús, tus pecados te pueden ser perdonados. Si no hubiera venido Jesús, amado, aunque tú y yo nos arrepintamos, aunque tú y yo en algún momento hubiéramos dicho, ahora sí, de aquí en adelante me voy a portar bien, ya aprendí, ya no quiero esta vida, ya experimenté, me duele tanto haber hecho muchos años lo malo, ahora quiero hacer lo bueno. Aunque tú y yo no tomáramos una decisión en algún momento de decir, ya no quiero más eso, mira, si Cristo no hubiera venido, nuestros pecados no serían perdonados. Entonces, es un conjunto de cosas. Dios quiere ver en nosotros una actitud de arrepentimiento y nuestros pecados son perdonados gracias a que Dios dispuso un medio, el medio por el cual el hombre pueda ser perdonado. Y ese medio es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por medio de Él nuestra vida entonces es precisamente redimida. Mira lo que nos dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, está hablándonos de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Gloria a Dios. Este texto es muy importante, amado, porque después de que tú te has arrepentido, después de que has tomado esa decisión con Dios, amado, tienes que mirar que es gracias a Jesús que tus pecados son perdonados, porque al confesárselos a Él y apartarte de ellos y tú le pides perdón a Él, mira, gracias a Dios, Dios envió a su Hijo para que tus pecados pudieran ser perdonados, y Cristo es el que perdona los pecados. El mismo Señor Jesús también lo decía, Jesús lo describía, Él describía que Él tenía la posibilidad, la capacidad, Él tenía el poder de perdonar al hombre los pecados en esta tierra, amado. Así es que eso es algo muy hermoso, que Cristo haya venido con ese fin, con el fin de manifestarnos y decirnos, hay una oportunidad para la humanidad, hay una oportunidad para aquellos que han pecado, para aquellos que están realmente en el pecado y que han entendido que el pecado traerá consecuencias eternas en su vida. Para ellos hay una esperanza, y la esperanza es que ahora se les anuncia el perdón de pecados. Esa es una realidad, amado. Entonces, esto es algo que debemos nosotros de entender. Desafortunadamente, a veces tenemos errores sobre el perdón. Y quiero hablarte de esos errores, solamente los voy a referir. No quiero profundizar en ello.
Pero mira, a veces tenemos estos errores. A veces pensamos que el perdón de pecados tiene que ver con la religión a la que yo pertenezco. Es que yo soy católico. Es que yo soy evangélico. Es que yo soy cristiano desde hace muchos años. Yo soy de cuna evangélica. Yo soy una persona que nací en el evangelio. Y a veces la persona piensa que el perdón está relacionado a la religión a la cual tú estás asociado. Si tú tienes una membresía en alguna de estas iglesias, congregaciones, si tú perteneces a esa iglesia y entonces esa membresía, a veces la persona dice, bueno, entonces esto significa que yo soy cristiano. Si tengo mi fe de bautizo, si tengo estas cartas credenciales de que yo soy miembro activo de esta iglesia, de esta congregación, entonces yo soy perdonado, yo ya estoy perdonado. Amado, la verdad es que ese es un error, pensar que yo soy miembro de una iglesia, decir yo pertenezco a la iglesia fulana de tal, desde hace tiempo el pastor me dio el visto bueno y ya soy miembro de esa iglesia. Amado, eso realmente no tiene que ver con el perdón. El perdón es entre tú y Dios, no tiene que ver con una asociación religiosa. Es una cuestión donde tú tienes que reconciliarte con Dios y donde Dios manifiesta ese perdón a ti. Ahora, debes de tener certeza que Dios lo da a conocer, es decir, Dios se da a entender cuando tú has encontrado ese perdón. Por ejemplo, en Romanos 8 nos dice que Dios, por medio de su Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso está hablando de una confirmación, una de muchas confirmaciones cuando Dios está en tu vida, cuando Dios te ha recibido, cuando has sido reconciliado, cuando el perdón de pecados ha llegado a tu vida. Tú tienes una comunión, una cercanía libremente a Dios, te puedes acercar a Dios. Entonces, pertenecer a una religión no garantiza el perdón. Así es que no es el fin de buscar religión, amado. Lo que tú tienes que buscar es a Cristo, es buscar a Jesús, es buscar la gracia de Dios, es buscar el perdón de Dios, es que Dios te perdone, es encontrar la reconciliación, es alcanzar la reconciliación con Cristo, con Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de buscar. También a veces tenemos otro error respecto a la salvación o al perdón de los pecados. Que como Dios es misericordioso, debe de perdonar. Y te explico este punto o lo comento. A veces las personas dicen, es que Dios está para perdonar. No, amado, debemos de entender que Dios puede perdonar y perdona a quien Él quiere. Dios perdona a quien Él quiere. Bien nos dice la Escritura, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso nos lo dice la palabra de Dios para que ninguna persona sienta que Dios está obligado a perdonarlo. No, es que Dios tiene el deber, tiene la obligación. Como Él es amoroso, como Él es misericordioso, Dios debe de perdonarme. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. ¿En qué sentido, amado? No nos equivoquemos. Sí, son características y cualidades de Dios. Dios es misericordioso, es bondadoso, es tardo para la ira, es un Dios de amor. Pero eso no quiere decir que Dios está obligado a perdonar al hombre. No veamos el perdón como el deber de Dios hacia nosotros. Debemos de ver el perdón como un favor, como un regalo. La palabra que usa la Biblia es gracia. Y esa palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Es algo que no merecíamos. Es un regalo. Es algo que la persona decidió darnos. No que estaba obligada a dárnoslo. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Acércate con humildad. Acércate humillado también a Dios, reconociendo que tú le has ofendido y reconociendo quién es Él. Pídele a Él el perdón. Ruega a Dios que te perdone, que tenga de ti misericordia. Eso es algo importante que debemos de hacer. Por otro lado también, quiero decirte que
Otro error que se tiene es que Dios debe de perdonarme porque yo he hecho buenas obras. Hay personas que hacen penitencia, hay personas que en un momento determinado cambian en su vida y dicen, no, a partir de esta experiencia voy a ser diferente, ahora voy a hacer cosas buenas, ahora me voy a ocupar de mi familia, de mi prójimo, de los que están ahí cercanos, voy a aprovechar la oportunidad, voy a aprovechar esta vida, voy a vivir de una manera diferente. Y qué bueno, podríamos pensar que alguien está arrepentido. Pero la verdad es que las buenas obras no nos dan el perdón. El deber de nosotros es haber hecho lo bueno. Ese es el deber que teníamos nosotros, de haber vivido en la rectitud, en lo bueno, haciendo el bien a los demás, no haciendo el mal. No dañando a nuestro prójimo, no dañando a la esposa, a los hijos, a los padres, etcétera, sino haciendo lo bueno. Entonces, las buenas obras no me hacen acreedor en automático al perdón. Es un error que las personas tienen, a veces tienen. Es que, hermano, pues mire, yo reconozco que hace tiempo sí fui un hombre muy malo, pero a partir de este tiempo me volví en una persona totalmente diferente. Ahora he estado haciendo muchas obras buenas. Qué bueno, gracias a Dios. Ojalá no cambies en ese sentido. Que no vuelvas atrás, que no te desanimes, que no te arrepientas de haber actuado de esta manera, que sigas haciendo lo bueno, pero eso no compra el perdón que tú mereces, que tú necesitas. Esas obras no compran el perdón que tú necesitas. Ese perdón viene de parte de Dios y Él es el que lo da. Ese es el punto que debemos de entender después de estos errores que yo quería mencionar. El único que puede dar el perdón, ¿quién es el que puede darnos el perdón? Solo Dios, amado. Solo Dios es el que nos da el perdón. Por eso decíamos, no pienses que es por religión. Es que yo pertenezco a esta religión, yo sirvo ahí, yo soy un hombre activo en esa institución religiosa, yo soy fiel congregante ahí. No, el perdón no viene en ese sentido, no viene por esas cuestiones. El perdón lo da Dios a nuestra vida. Nosotros nos acercamos a la iglesia, vivimos dentro de la iglesia porque estamos en ese sentir, cuando hemos sido redimidos, cuando hay otro hermano que ha sido alcanzado, nos conectamos precisamente en ese sentir y deseamos servir a Dios, glorificar a Dios, alabar a Dios y ayudarnos mutuamente en la vida espiritual y también llevar el mensaje a otras personas. Eso es lo que nos lleva a estar en la iglesia, el que nos hace unirnos en la iglesia. Pero por cuanto hemos sido perdonados, por cuanto el perdón de Dios está en nuestra vida, amado, no es como para cambiarlo, decir, bueno, pues que ya estoy aquí sirviendo, entonces Dios me debe de dar su perdón. Entonces yo quiero invitarte a que veamos esto, amado. El perdón lo da Dios y eso es lo que tú debes de buscar. El perdón que Dios tiene que darte a ti. El perdón que necesitas alcanzar de Dios, la reconciliación con Él. Y el otro punto también, amado, aquí que debemos de comprender es que ese perdón es por medio de la sangre de Cristo. No pierdas de vista esto. Es por medio de Cristo Jesús. Es gracias a Cristo Jesús. Por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 38, nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, es que se os anuncia el perdón de pecados. ¿Y por qué estoy haciendo el énfasis en Cristo? Es que no hay otro mediador, dice la Escritura. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre los hombres y Dios. No hay otro mediador entre Dios y nosotros. Es solamente a través de Cristo. O sea que no es ni a través de un pastor, no es a través de un sacramento, no es a través ahí así de un rito religioso, no es a través ahí de una actividad religiosa, a eso me refiero, no es a través de una membresía, no es a través de un nombre, no es a través de un santo, no es a través de una virgen, no es a través de un ser humano, es a través de Cristo.
Es a través del Hijo de Dios por el medio que nosotros podemos alcanzar la salvación. Y eso es lo hermoso, amado, que Dios ha enviado a su Hijo con ese fin. El fin es precisamente que nosotros nos reconciliemos con Dios por medio de su Hijo. Ahora, esa es la primera parte de este punto. Y quiero que veamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí en esa diapositiva tú observas una cruz. Tú observas ahí una cruz. Y en esa cruz debemos nosotros de considerar lo siguiente. La cruz nos hace referencia al perdón. Nos habla de la reconciliación. Cada vez que tú puedes ver una cruz o que viene a tu memoria la cruz, en esto debemos de pensar, en el perdón y en la reconciliación. Ahora, cuando tú ves una cruz o cuando recuerdas una cruz, te imaginas una cruz, tú conoces una cruz y sabes que una cruz está conformada por dos vigas. Una viga que está en forma vertical y otra que está en forma horizontal. Y eso es lo que representa la cruz. El aspecto del perdón debe de ser en ese ámbito. Es decir, en forma vertical nosotros debemos de entender que es el perdón de Dios hacia nosotros como hombres. Por medio de su Hijo, Cristo Jesús, debemos precisamente encontrar ese perdón. Pero esa viga horizontal también nos debe de hacer pensar en la reconciliación y en el perdón con nuestro prójimo, con aquellos que están precisamente en el mismo nivel, en la misma condición que tú, que son hombres, que son otras personas como tú, y piensa en esa persona. Seguramente es tu esposo o tu esposa con el que tienes que reconciliarte también. Quizás puede ser un hermano, puede ser un amigo, un vecino, puede ser algún compañero de trabajo, puede ser alguna otra persona con la que tú necesitas también esa reconciliación. Y ese aspecto también debemos de tener presente, amado, esa reconciliación que tú necesitas con tu prójimo. Si tú eres un hijo, seguramente quizás necesitarás reconciliarte con un padre que te lastimó, te hirió, te hizo algún daño. Con alguna otra persona, con tu mismo hermano, con tu mismo familiar, pariente. Entre los esposos. Es decir, la reconciliación en primera instancia es de Dios, entre Dios y nosotros, de Dios con el hombre. Pero también esa reconciliación debe de ser con los que están a nuestro alrededor. Y quiero decirte que estos tiempos son precisamente propicios para buscar eso. Es el tiempo de que tú te reconcilies con tu hermano. Quizás hay cosas del tiempo pasado, hay cosas de tiempo atrás que no se han arreglado, que no se han podido atender, que no se han podido realmente curar heridas del pasado. Y es el tiempo también para buscar eso, amado. Mira lo que nos enseña el Señor Jesús aquí en Marcos capítulo 11, Marcos 11, el versículo 24 al verso 26. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué importantes son las palabras de Cristo Jesús. Son luz para nosotros. Son palabras verdaderas. Y recuerda que es Jesús el que está hablando aquí.
No es un ministro, no es un pastor, no es un profeta. Es el Hijo de Dios que vino a dejar en claro que para Él es muy importante el perdón. Él venía a darnos y a expresarnos la oportunidad de que el hombre encuentre ese perdón, pero también nos está invitando a nosotros a que ahora nosotros expresemos también el perdón. Por medio de Cristo experimentamos el perdón espiritual, el perdón, ese bien espiritual en nuestra vida. Pero ahora tú necesitas también expresar ese perdón a los demás, amado. Y eso es lo que Dios quiere, y ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es la reconciliación y es el perdón. Primera instancia y la más importante, tú reconciliarte con Dios. Reconciliarte con Dios, pero también es la reconciliación con tu prójimo, con tu semejante. Y de eso Jesús habló mucho. Y siempre lo habló relacionado a la oración, o en muchas ocasiones lo estuvo relacionando a la oración. Porque está hablando de personas que han tenido esa conexión con Dios y quieren tener esa conexión con Dios y quieren estar bien con Dios, pero también necesitas estar bien con tu prójimo. Entonces ahí es donde entramos a ese segundo punto. El perdón a tu prójimo. Y yo quiero solamente aquí recomendarte algunas cosas. Tú verás, va a ser algo muy similar a lo que Dios espera de nosotros para que estemos reconciliados con Él. Pero son cosas que también son necesarias para reconciliarte con tu prójimo. Y quiero mencionarte algunas cosas. Primero debemos de entender, amado, debemos de entender que el perdón produce buenas relaciones personales. El perdón produce buenas relaciones personales. Ahora, cuando digo que el perdón produce buenas relaciones, nos lleva a estar unidos, nos lleva a estar ahí amándonos, cuidándonos. Nos lleva precisamente a que estemos cuidándonos unos a otros. Y que estemos gustosos de vernos. Pero cuando no hay perdón, entonces no hay buenas relaciones. ¿Qué sería lo opuesto al perdón? Lo opuesto al perdón es el resentimiento, es el odio, es el rencor. Y tú sabes cuánto daño hace el rencor. Imagínate una casa, una familia, donde dentro de esa familia hay resentimiento, hay rencor en esa casa. Ni el momento para sentarse a comer es grato, es agradable. No quieren, cada quien quiere comer aislado, a su tiempo, a su hora, para no toparse con esa persona que tiene que ver, porque está llena de enojo, de odio, de resentimiento y de rencor. Y mira, las familias no necesitan realmente vivir momentos tan difíciles, porque algunas de esas familias ya están viviendo momentos muy difíciles, no de esta pandemia, no de la crisis económica, no de algunas situaciones, sino que han vivido muchas crisis emocionales, espirituales, y todo ha sido a causa de la falta de perdón. Familias que se han dividido, hermanos que se han dejado de hablar, hijos que le han dejado de hablar a los padres, personas que se han divorciado, separado entre cónyuges a causa de falta de perdón, amado. ¿Y cuánto daño ha generado precisamente esto? El perdón es una de las cosas, como decíamos, es un bien espiritual que necesitamos experimentar, pero también lo necesitamos expresar. Y es un tiempo donde se necesita expresar este bien espiritual, amado. Necesitas experimentar ese bien, necesitas expresarlo, ese bien espiritual. Así es que yo te quiero invitar a que tomemos responsabilidad de lo que hemos hecho. Primero, esas heridas emocionales que nosotros hemos ocasionado a otros, esas heridas emocionales a veces han sido conscientes o inconscientemente, podríamos decirlo, a veces han sido voluntaria o involuntariamente. Han sido a lo mejor sin querer algunas circunstancias, y has dañado a tu prójimo y has dañado a tu semejante con esa circunstancia, con esa situación. Le has hecho daño a tu prójimo. Debemos de asumir una responsabilidad.
La responsabilidad, ahí es donde quiero empezar. Hay una responsabilidad del que ha cometido la herida, del que ha herido, del que ha hecho la herida. Hay una responsabilidad, y es muy similar a lo que veíamos hace un momento respecto a nosotros y Dios. El primer punto, el inciso A: esa persona que ha hecho la herida necesita acercarse a la persona y escuchar o atender su necesidad para concientizarse de lo que él ha hecho. Esto es algo muy importante, amado. Es algo muy importante que la persona se acerque a atender. Y para poder atender y tomar conciencia, ¿sabes qué necesitamos? Saber escuchar. Necesitamos saber escuchar a nuestro prójimo. Aprende a oír. Aprende a oír a esa persona que de alguna forma fue dañada, fue lastimada por causa tuya, por alguna situación que tú tuviste hacia esa persona, y necesitas precisamente oírlo, aprender a oír. Y toma conciencia de lo que has hecho. Ahora, quiero decirte algo. En este aspecto, a veces nosotros, el hombre, a veces tiende a culpar a otros. Imagínate que quieres reconciliarte con una esposa, o quieres reconciliarte con tu hermano, con esa persona cercana a ti, y empieza a contarte lo que hiciste y cómo le afectó y el daño que le hizo, y tú empiezas a minimizar tus actos. Y tú empiezas a culpar a otros. Y tú empiezas a pensar que lo que tú hiciste tenía una justificación, un justificante. Entonces no estás siendo consciente de lo que tú le hiciste a esa persona. Y quiero decirte que eso mismo es con Dios, amado. Así tenemos nosotros que ser conscientes. En los Estados Unidos, hace algunos años, un juez le dio una sentencia a un joven. Este joven resulta que iba un día manejando, y iba manejando su vehículo, y iba borracho, iba en estado de ebriedad. Iba con él un acompañante, tuvieron un accidente. El joven que iba manejando la libró, pero su acompañante desafortunadamente murió. ¿Y sabes qué le dio como sentencia el juez? El juez como sentencia le dijo: tienes que ir todos los años a limpiar la tumba de tu compañero. Todos los años vas a tener que estar ahí en la tumba, limpiando precisamente esa tumba de tu amigo, de tu compañero, de esa persona que iba contigo. ¿Qué quería hacer el juez? El juez quería que ese hombre fuera sensible, consciente del daño que él le hizo a su amigo. ¿Dónde está tu amigo? Aquí está. Está enterrado. Está aquí sepultados sus restos. Amado, a veces nosotros no somos conscientes de lo que hemos hecho. Es decir, a veces no buscamos y no procuramos ser conscientes del daño que nosotros le hemos hecho a otros. A veces ni siquiera nos hemos puesto a pensar el daño y lo grave que han sido nuestros actos delante de Dios. A veces los minimizamos, los justificamos. A veces decimos, bueno, pero es que seguramente pues lo hice porque tenía esta razón, había esta situación a mi alrededor. Y no se diga, puede haber hasta personas que en vez de reconocer que ellos son los que han hecho el daño, a veces se sienten víctimas. Son maestros del engaño, y a veces ellos toman el papel de la víctima. Ah, bueno, es que lo hice porque tú eres así, porque tú fuiste de esta manera, porque tú actuaste de mí, y muchos años, y de estas cosas y de estas otras situaciones yo te las he pasado, y ahora resulta que el que tiene que pedir perdón es el ofendido. Le tiene que pedir perdón al que hizo el daño. Amado, hay personas así que no reconocen su condición. Entonces hay una responsabilidad. Nosotros tenemos que poner atención y concientizarnos del daño que hemos hecho a nuestro semejante. Otro punto,
tienes que validar el dolor de esa persona. Validar el dolor es que tú seas sensible a lo que él está expresando. A veces hay personas que les cuesta trabajo decir, tienes razón, ahora entiendo, ahora comprendo lo que te hice. Les cuesta trabajo reconocer esas palabras o decir esas palabras. Cuando alguien lo reconoce, no dándole el avión, no tirándolo de a loco, no así como siendo burlón, sino reconociendo que realmente alcanza a comprender en alguna manera el dolor que él pasó, eso es muy importante para la otra persona. Y sabes, estas cosas luego son muy necesarias en la vida familiar. Son muy útiles y muy importantes en la vida familiar, en la relación esposo a esposa y viceversa. Deben de ser cuestiones que se deben de atender así. Validar el dolor de tu cónyuge, validar el dolor de tu hijo, validar el dolor precisamente de tus padres. Si tú eres un hijo que has ofendido a tus padres, o sea, reconoce, quita de tu corazón ese orgullo, ese enojo, reconoce el daño que le has hecho a tus padres, a tus progenitores. Quita a un lado la soberbia, la altivez, y reconoce el daño que le has hecho a tus padres. Entonces dale la razón. Al dar la razón a esa persona, estás validando el dolor que él o ella ha sentido por lo que tú has hecho. Y el siguiente punto es que debes de pedir disculpas. Es muy importante que de tus labios puedas decir esa palabra, perdóname, que pidas perdón. Pero sabes, esto es algo muy difícil para muchos corazones. A veces es muy difícil para un esposo que siempre ha querido mostrar una cara así de un hombre recio, de un hombre así duro, de un hombre que él se impone, que él es el que manda, que él es el que se establece. A veces a esa persona le cuesta trabajo poner en su boca, en sus labios, esa palabra, perdóname. ¿Cómo le cuesta trabajo? Su idea machista, su idea a lo mejor de que un hombre no debe de actuar de esa manera. No lo sé cuál sea su cultura, su condición o su pensamiento, pero eso le frena a ocupar esta palabra, y esta palabra es muy importante. En la relación esposo a esposa, en la relación hijos a padres, en la relación con tu prójimo en cualquier ámbito, en lo familiar, en el trabajo, hasta con tu vecino. Imagínate cuando vives en una casa y en esa casa viven varios familiares o varias personas que no son a lo mejor ni siquiera de tu familia, pero pues viven bajo el mismo techo. ¿Para qué armar una revolución? ¿Para qué armar toda una guerra, un combate ahí en una misma casa? Eso va a ser un tormento, eso va a ser algo muy difícil para ti, para tus hijos y para todos los que estén en ese hogar. Pero pedir perdón nos cuesta mucho. Pero quiero decirte que no se arreglan las cosas de otra manera, sino hasta que tú pides perdón. Y quiero decirte que cuando tú pides perdón, la persona que ha hecho una herida y pide perdón, esa persona experimenta también el poder que existe en esto, en el perdón. Experimenta ese bien espiritual. Experimenta ese bien en su alma que le libera, que le ayuda a quitarse esa carga, que le ayuda a poner un granito de arena para reconciliarse, para llevar bien las cosas, que armoniza, que genera un ambiente diferente. Es más, cuando solamente la palabra es pronunciada, parece que se liberan cosas en esas vidas, parece que se libera ese ambiente hostil y pesado que había dentro de esos hogares. Entonces, cuán importante que el que ha cometido una herida, ha hecho un daño, pueda pedir perdón. Y a veces, amado, no basta una vez. A veces necesitas pedir varias veces perdón. Y el otro aspecto ofrece a reparar los daños, el inciso D. Es decir, que no es solamente una cuestión de palabras, sino de hechos. El perdón debe de estar acompañado de hechos. Haz todo lo que esté a tu alcance para resarcir el daño que tú has hecho en los demás.
Y resarcir el daño me refiero a restituir, tratar de arreglar el daño que has hecho. Hay cosas que definitivamente no se van a arreglar. No se van a arreglar, es decir, cosas que dejaron una marca ahí, pues ahora muestra una actitud diferente para tratar de restaurar el daño que tú hiciste. Si antes tu odio sembró mucho dolor y muchas heridas en tu prójimo, en tu esposa, en tus hijos, ahora que haya mucho amor para tratar de resarcir ese daño que se hizo anteriormente. Ahí estarán los recuerdos en esas personas que fueron dañadas, pero ahora que tu amor pueda también hablar de que tú eres una persona diferente y que eres una persona que estás buscando una vida distinta. No solamente hay una responsabilidad del que ha cometido la herida, también hay una responsabilidad del herido, de la persona que ha sido herida. Hay una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? En primera instancia, amado, establecer límites saludables. Si tú eres una persona que ha sido afectada por alguien, sigue siendo afectada, esa persona no ha cambiado, no es diferente, sigue haciéndote algún daño, establece un límite saludable, es decir, establece límites, y cada circunstancia puede ser diferente. Imaginemos una relación de matrimonio. Si en tu matrimonio está habiendo mucho conflicto, está siendo objeto de alguna agresión física, de una violencia física, de una violencia psicológica, pues la recomendación ahí es establecer un límite. Para eso necesitas pedir apoyo profesional. Buscar el apoyo profesional de personas que te orienten. Puede ser ahí personas, me refiero en las autoridades, puede ser a través de un ministro, de un predicador que también pueda aconsejarte. Y los ministros, mira, no somos jueces, no somos autoridad, pero podemos instruir a personas qué cosas pueden de alguna manera llevar a cabo, cómo pueden hacer en ciertas circunstancias, a qué se deben de apegar. Y muchas veces también, pues en este sentido, tomamos la dirección de acudir a la autoridad para que haya un límite saludable para esas personas que están siendo objetos de una agresión física, de una violencia psicológica, etcétera. Entonces, pero las personas que están en esa situación deben de establecer límites para que no sea denigrada su dignidad, para que no sea aún afectada en su integridad física, y sobre todo para que esa persona no sea afectada en su ámbito espiritual. Porque una persona que ha sido violentada, denigrada y ha sido maltratada física o psicológicamente, ¿cómo le puede eso afectar también en el ámbito espiritual? Por eso la invitación es a que establecer esos límites. ¿Cómo es ese límite? Busca ayuda. Busca ayuda, busca un consejo, busca a alguien quien te ayude. No lo vas a poder resolver, no esperes a que Él cambie solamente. Si Él cambia, si Él toma un giro de querer buscar a Dios, qué bueno, ojalá pueda ser sincero y verdadero en eso. Pero si han sido ciclos de altibajos en esa persona, seguramente necesitas apoyo. Busca un consejo, acércate a alguien quien te pueda orientar en ese ámbito. Personas que sean preparadas, que te dirijan en eso. Inciso B, toma también una responsabilidad personal. ¿Y a qué me refiero en ese sentido? Tu responsabilidad es precisamente ver tu papel, ver tu función, ver tu condición. Mirar por el deber espiritual que tú tienes, y es lo que está a continuación. La responsabilidad que tú tienes es aceptar el dolor y sus consecuencias. Mira, no quiero ser insensible o no quiero parecer insensible con esta frase, pero si tú has sido herido por alguien, tiene que haber un momento donde aceptes el dolor y las consecuencias que vienen por esa afrenta, ese daño que te hizo la persona. Ahora, eso no es sinónimo de que sigas en ese estado y te quedes así. A lo que me refiero es que no lo vas a poder cambiar. Lo que ya te hicieron no lo vas a poder cambiar. El odio, el resentimiento, el enojarte,
Aún el tender a la depresión, al suicidio, al quererte quitar la vida, eso no va a arreglar esas cosas. Tú necesitas reconocer que se produjo sí un mal sobre ti, acepta ese dolor y ahora busca precisamente el cambio. Por otro lado, también cuando tú estás enfrentando un momento difícil, aceptar el dolor es reconocer lo que tú estás viviendo. Reconocer que ese dolor en tu vida está generando tristeza, está generando angustia, está generando ahí quizás algunas consecuencias en tu vida, pero no debes de quedarte en esa condición. Tienes que buscar salir de ahí. Y el siguiente punto es que debes de perdonar, amado. Si alguien te hizo una herida, si alguien te hizo algún daño, tú tienes que dar perdón a esa persona. Yo sé que esto no es fácil. Por eso en primer lugar tienes que ir a Dios. Tienes que ir a Dios. Tienes que buscar a Dios y pedirle a Dios para que Él te ayude a perdonar. Recuerda que el perdonar también es un bien espiritual. Cuando tú expresas el perdón a esa persona, eso también a ti te ayuda. Esa persona que te hizo daño, esa persona que hirió tu vida, que lastimó en tu corazón, que hizo cosas ahí en tu vida, también necesita ser perdonado. Y sobre todo tú necesitas expresar ese perdón para que ese bien espiritual venga en tu vida. Eso es a lo que Dios nos ha invitado, amado, y eso es lo que seguramente se debe de hacer en este tiempo. Un tiempo donde debes de buscar esa reconciliación con tu prójimo. Debes de buscar reconciliarte con tu semejante. Que no haya distanciamiento, separación, que no siga habiendo ahí sentimiento en contra de una persona, odio, coraje, enemistad, deseo de venganza, deseo de algún mal sobre esa persona, que esas cosas no estén ya más ahí. Seguramente es el tiempo también donde necesitamos perdonar y tenemos que perdonar. Así es que, amado, yo quiero que podamos recordar lo que nos habla la cruz. Vamos a ver esta diapositiva, la imagen de la cruz, y aquí vamos a terminar este mensaje. Entonces recuerda esta cruz. Recuerda esa cruz, y la cruz nos lleva al perdón. Nos hace entender la reconciliación. Primero de Dios, esa reconciliación que Dios busca con nosotros, por medio de su Hijo quiere perdonarnos. Esto es algo que glorifica a Dios, que a través de su Hijo nosotros hemos encontrado perdón y reconciliación. Le da mucha gloria a Dios el Padre, que su Hijo cumplió el propósito y la misión de venir a esta tierra. Y esa gloria que ahora hay en el Hijo, es decir, que la gloria de haber alcanzado la redención, la reconciliación, el perdón de los pecados, esa gloria no quiere ser compartida y no debe ser compartida con alguien más. Es decir, que no encontramos el perdón en nadie más, solamente a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios quiere que nosotros nos arreglemos con Él, pero también Dios quiere que tú te arregles con tu prójimo. Seguramente hay familias que necesitan perdonarse. Si tú has sido una persona que ha sido herida, una de las cosas que te hace pensar es, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Me hizo mucho daño, produjo mucho dolor. ¿Sabes? La respuesta está ahí en esa imagen que tú estás observando. En esa cruz fue puesto el Hijo de Dios y Él experimentó el dolor. Él también experimentó el dolor, pero a través de ese dolor alcanzó un perdón, compró un perdón para ti y para mí. Él es el que puede ayudarte. Él es el que entiende también el dolor que tú has experimentado y seguramente has vivido. Un dolor por el daño que alguien te ha hecho. Pero Él es la persona que puede ayudarte también a que tú expreses el perdón a esa persona que necesitas perdonar en tu corazón. Es Jesús el que puede ayudarte. Y ahí está en la cruz. Es decir, tú tienes que mirar que a través de la cruz, el dolor que Jesús experimentó, Él puede decirte cómo le puedes hacer para perdonar a tu prójimo.
Él es el que te puede orientar en eso. Y yo quiero invitarte precisamente a esto, a que aún a través de esto que hay en tu corazón, esos sentimientos encontrados, a pesar de esa tristeza y de ese dolor que afecta a tu corazón, tú veas en Jesús aquel consuelo, que veas en Cristo la persona indicada que te puede ayudar en lo que tú estás enfrentando. Si ese dolor es por causa de que alguien te dañó, pero también si eres un creyente, un hermano que estás pasando un momento de dolor por lo que expresábamos hace un rato, quizás el dolor que experimentas de los problemas que hay, de la dificultad, de la prueba que tú estás pasando, mira, recuerda lo que hizo Jesús ahí en la cruz. Eso lo hizo por ti, lo hizo por mí. El Señor también experimentó un dolor y entiende cómo nos sentimos. ¿Cómo te sientes tú en la prueba, en este momento difícil? Quizás esa tristeza, esa angustia. Ahí está Jesús. Jesús es el que puede ayudarnos a enfrentar esta situación y poder nosotros en Él ser fortalecidos, consolados en medio del momento difícil. Así es que, amado, tenemos que ir a Jesús, tenemos que ir a Cristo. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Vamos a orar. Es el Señor Jesús. Cristo Jesús. En el nombre de Él se nos anuncia el perdón. Nosotros podemos ser perdonados, pero también Él nos invita a que perdonemos a nuestro prójimo. Así es que, amado, este es un tiempo para que esto lo busquemos. Busca ese bien espiritual en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús queremos acercarnos a ti, no por méritos nuestros, Señor. Nos acercamos a través de esta oración, no por méritos de nosotros, por justicia propia. No porque nosotros seamos buenos, Señor, nos acercamos por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual ha dado su vida por nosotros, el cual nos ha mostrado el camino verdadero y nos muestra el camino verdadero, Señor. Agradecemos que hayas enviado a tu amado Hijo, Señor, a dar su vida por nosotros para que encontráramos este perdón. Gracias por haber enviado a tu amado Hijo, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por haber venido a este mundo y ofrecer tu vida por nosotros. Hablarnos de este tema, Señor, muy importante para estos tiempos. Y no solamente en estos tiempos, Señor, sino en todo momento. Necesitamos esa reconciliación contigo, Señor, esa reconciliación con Dios. Necesitamos también esa reconciliación con nuestro prójimo, Señor. Y te pedimos que estos sean los tiempos, Señor, donde haya familias que se reconcilien, Señor, donde haya hijos que se reconcilien con sus padres, donde haya hermanos que perdonen a sus hermanos, donde haya familias que estén unidas a través de esa reconciliación que hay por medio de ti, Señor, a través de tu Hijo, Señor. Pero sobre todo también que haya almas que estén reconciliadas contigo, oh Dios, a través de tu amado Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, que esas personas que están ahí enfermas, Señor, puedan encontrar esa reconciliación. Te hemos rogado, Señor, por aquellos que están ahí en los hospitales, que pueda brillar esa luz del perdón de sus pecados, que puede venir a sus vidas a través de Cristo. Señor, que tú pongas los medios, las personas, que tú pongas el medio para que esas personas puedan tener la oportunidad de alcanzar el perdón, Señor. Ten misericordia de esas personas que están ahí, Señor, en los hospitales. Ten misericordia de aquellos que están ahí luchando, Señor, en medio de esta dificultad. También, Señor, que aún a través de todo esto puedan acercarse a ti, Señor, reconocer que te necesitan, Padre. Ayúdalos, Señor, guárdalos. Pedimos por tu iglesia, Señor, que también sea guardada. Pedimos por tu pueblo, Señor. Pedimos por cada hermano. Que, Señor, estemos teniendo en cuenta y presente el amor que tú has demostrado en la cruz por nosotros. Y también el mensaje que en ella encontramos.
el mensaje del perdón. Que ayudes a tu iglesia, Señor, a estar unida. Que ayudes a tu iglesia a estar unida en estos tiempos, Señor. Señor, sabemos que la manera en que tú nos has unido es a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner en tus manos nuestras vidas y te pedimos que sigas dirigiendo cada alma y cada corazón, Señor, que sigas tú ayudando a aquellos que están ahí, Señor, en momento de dificultad, en dolor, en pena. Ayuda a nuestros hermanos que han perdido a sus seres queridos. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos que aún están enfermos. Levántalos, Padre. Sánales, Señor amado, que sea restaurada, Señor amado, plenamente su salud, que sea restaurado plenamente, Señor, su vida, Padre. Ayúdalos, Señor. Y, Padre, queremos ponernos en tus manos en medio de estos tiempos. Sabemos que solo en tus manos podemos estar seguros y estamos seguros, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amados hermanos, amigos, queremos enviarles un saludo. Reciban un saludo muy afectuoso de todos nosotros. Yo les invito a que también oren por nosotros, oren por nuestros hermanos que nos apoyan aquí. Nuestro hermano Luis Lazo, que nos apoya aquí en la transmisión, nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Alejandro Cruz, nuestros hermanos que nos ayudan aquí en la alabanza, el hermano Julio, la hermana Sandy, la hermana Esperanza, los hermanos que estamos aquí participando en esto también. Rogamos que se acuerden de nosotros en sus oraciones y pidan también por cada uno de nuestros hermanos que hemos estado participando en estas transmisiones. Necesitamos mucho de sus oraciones. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo y primeramente Dios estamos conectados a través de estos medios. Dios les bendiga. Mm-hmm.